Hola, apreciados hermanos. Hoy queremos iniciar con ustedes un nuevo plan de evangelización y es seguir compartiendo temas de formación, pero un poco más sustancioso, un poco más a fondo. Por eso hoy iniciamos con un gran tema que se llama Más Misericordia con el Padre Fercho en el crecimiento humano y espiritual. Cuando nosotros hacemos referencia de lo que es la palabra misericordia, que parte de Dios, queremos hacerlo desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento en la persona de Jesús y luego de esa referencia, de esa cita bíblica que todos hemos escuchado, la parábola del Hijo Pródigo, algunos puntos técnicos, espirituales y de crecimiento humano, y luego cómo nosotros nos desenvolvemos en este crecimiento de la misericordia junto con Dios. Cuando hablamos del punto de la palabra misericordia, hacemos referencia que tiene su origen en la palabra de latín miserere, que significa tener compasión, y cor, que significa corazón. Por lo tanto, ser misericordioso es tener un corazón compasivo. De esto nosotros siempre se nos presentan todos los días circunstancias y experiencias de vida donde nosotros queremos ayudar y facilitar la misericordia. Pero en ese camino de ser misericordioso, la vida no nos presenta las personas, no nos presenta qué es lo que tenemos que hacer, sino que fácilmente se nos ofrece, son oportunidades de crecimiento espiritual. Basta simplemente tener los ojos abiertos y tener las ventanas del corazón para acoger las necesidades de nuestros hermanos que se pueden encontrar en nuestro camino, en nuestras familias, en la escuela, en el trabajo y en la parroquia. Es así que este ejemplo más cercano que nosotros podemos tener es el amor misericordioso de Dios. ¿Por qué de Dios? Porque Dios siempre está dispuesto a cancelar nuestra deuda. Olvida y renueva. Ese es el plan de Dios y el misterio de Dios en nuestra vida. Simplemente que en nuestra parte como humanos, a nosotros interactuar con los demás, se nos hace un poco complicado ofrecer estos mismos dones que el Señor pone en manos de los hombres. Pero para que el hombre pueda ejecutar esto, tiene que tener el principio que toda iniciativa, toda misericordia parte de Dios. Simplemente Dios quiere llegar a nuestra vida para eliminar, para renovar y para restaurar su misericordia. ¿Y qué es lo que hace que todo esto se restaure? Simplemente nuestra condición de una vida pecadora hacia una vida llena de la gracia de Dios. Por lo tanto, Dios nos va educando en el perdón. Debemos estar constantemente nosotros mostrando esto, la educación de los hijos de Dios, la libertad de los hijos de Dios hacia la misericordia de Dios. Hagamos, por tanto, de nuestras familias, de nuestro entorno, lo que es propio de la palabra misericordia. Que todos participemos, que todos tengamos esas posibilidades, que todos tengamos en la familia, en el trabajo, el sentido de la misericordia. Y cuando en la familia y en el trabajo se va asociando a lo que es la palabra misericordia, lo lleva a la parte humana, es decir, la misericordia tiene también situaciones particulares. Fácilmente en una persona no se le puede exigir la misma misericordia a un niño que a un joven, o en su defecto a un joven o un adulto, o que le exijamos una misericordia de más a una persona anciana. La misericordia de Dios llega a cada uno de nosotros en ese sentido de nuestra edad y también en ese sentido de la experiencia y el entorno que nosotros tenemos. Por eso a veces de la misericordia se contrapone de ese juicio o de lo que nosotros hacemos a priori de juzgar a las personas. Tenemos que tener presente ese entorno y ese cuadro antropológico que el hombre va creciendo y que el hombre tiene ese crecimiento en sabiduría y en gracia. Por lo tanto, cuando el hombre desea también acercarse como hijo de Dios a la misericordia, tiene que tener presente que es Dios mismo quien conmueve, de tal manera que la miseria que nosotros tenemos, que esto va en la línea del pecado,
Es que Dios desea que el pecador se vuelva hacia Él, que se convierta. Vayan captando las ideas. Por lo tanto, la misericordia que llega a nuestra vida, que es Dios, elimina y renueva y restaura. Por lo tanto, para la misericordia también necesitamos lo que es el proceso de conversión. Esto es lo que Dios quiere, que el hombre se vuelva hacia Él, a ese buen camino, a ese plan de salvación, a ese plan divino, a ese plan natural que desde un inicio ha iniciado en ese proceso histórico salvífico. Por lo tanto, llegamos ahora a lo que es el plan bíblico, ¿no? Compartir la misericordia de Dios durante ese recorrido del Antiguo Testamento y llegar al Nuevo Testamento. Nos encontramos, por ejemplo, con el profeta Jeremías, que dice en el capítulo 3, versículo 12 al siguiente, ustedes en su casa lo pueden ir de más a fondo, que dice, Dios no guarda rencor eterno, ¿no? La diferencia de Dios y del hombre, ¿no? El hombre también está llamado a no guardar rencor, pero en Dios es más fácilmente de olvidar cuando el corazón del hombre está abierto. Pero quiere que el pecador reconozca su malicia, nos dice Isaías 55:7, que el malvado se convierta a Yahvé, que tendrá piedad de él, a nuestro Dios que perdona abundantemente. Esta cita bíblica para todos aquellos hermanos que piensan que Dios condena, que Dios juzga, que Dios excluye. Al contrario, escuche muy bien lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Que el malvado se convierta a Yahvé, que Él va a tener piedad de él, nuestro Dios, que perdona abundantemente. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos de esto? Fácilmente la conversión, de nosotros abrir nuestro pensamiento, nuestro entendimiento hacia Dios. Dice también el profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 18 al siguiente, que Dios como tú, que borra la falta, que perdona lo mal hecho, que no excita para siempre su ira, sino que se complace en otorgar gracia. Una vez más, ten piedad de nosotros, quebranta nuestras iniquidades y arroja a lo hondo del mar nuestros pecados. Fácilmente, ¿qué Dios como el que nosotros profesamos? Siempre en el Antiguo Testamento vamos a encontrar citas bíblicas sobre esos dioses, sobre esos pueblos paganos que buscaban otras deidades, buscaban otras divinidades, pero en el único Dios vivo y verdadero, el Dios de Yahvé, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Dios que los llamó a ellos, el Dios que envió a su Hijo, es el único Dios y verdadero, ese Dios fiel que permanece a la alianza. Por eso los profetas dicen que Dios como tú, que nos ha ofrecido misericordia, que eso nunca se agota, que eso nunca se acaba, porque los paganos, los otros ritos espirituales que ellos hacían, eso se acababa, pero los ritos que nosotros hacemos hacia Dios nunca se acaban, sino al contrario, tienen un crecimiento. Así llegamos nosotros a lo que es la misericordia en los salmos. En los salmos, un salmo tan precioso como el Salmo 50 y que la iglesia nos invita a nosotros a rezarlo los días viernes, que es misericordia, Dios mío, por tu inmensa bondad, borra mi pecado, borra toda culpa. Es la experiencia del salmista, el salmista que dice miserere, es decir, apiádate de mí en tu bondad. En tu gran ternura, borra mi pecado. Algunos pensarán, es que Dios quiere que el hombre se incline, que el hombre se humille. Dios quiere que el hombre haga sacrificio. Dios quiere que el hombre tenga remordimiento. No es tanto que Dios quiera esto del hombre. Dios fácilmente quiere es que el hombre espíe su corazón y su mente hacia Dios. Cuando nosotros como cristianos tenemos conciencia de nuestros pecados, porque lo que nosotros nos aleja de la misericordia de Dios y lo que hace que nosotros lleguemos a la misericordia de Dios son más nuestros pecados que el entorno de la vida diaria. Siempre tenemos que pedir misericordia, sí es ciertamente, pero cuando nosotros estamos en la oscuridad, dejamos a un lado la luz, buscamos nosotros discordias, enemistades, fácilmente llegamos a este punto de decir como el salmista, apiádate de mí en tu bondad. En tu gran ternura, borra mi pecado. Esta es la expresión que nosotros hacemos como cristianos, hacemos como ciudadanos.
y como le dice San Pablo, en la libertad de los hijos de Dios. En ese gran amor infinito de su misericordia nos ha concedido una libertad. Esa expresión de esa libertad que nosotros tenemos diariamente, nos rodean muchas cosas y por eso tenemos nosotros que hacer como este gran salmista, miserere, es decir, apiádate de mí, Señor. Por lo tanto, lo que yo quiero es misericordia, ¿no? Lo podemos nosotros expresar diariamente, una oración mental, y es también lo que el Señor quiere para con nosotros. Y por tanto nos hacemos una pregunta. Si Dios es ternura, ¿cómo no exigirá a sus criaturas la misma ternura mutua? ¿No? Estamos llamados a esa semejanza, a esa cercanía con esa divinidad, ser semejantes como Dios, ¿no? Recuerden el envío siempre de Dios, de esa fidelidad, de esa alianza, es que nosotros lleguemos a ser como Él, es decir, practicar ese amor, practicar esa gran misericordia. Si nosotros somos fieles a nuestro Padre, pues tenemos nosotros que adoptar actitudes, adoptar ciertas creencias, ciertas modalidades de educación, cierta pedagogía, ¿no? Y si nosotros tenemos fiel a nuestro Padre, a nuestro Dios, también nosotros vamos copiando estos patrones, lo vamos adoptando, lo vamos haciendo vida. Y si Dios te ha ofrecido misericordia, ¿por qué no le ofreces misericordia también a tus hermanos, el entorno que tienes diariamente? Esta expresión también de misericordia la sabían grandes hombres de fe, por ejemplo David. David prefería caer en manos de la misericordia de Dios que caer en manos de los hombres. David, un hombre de fe, consciente de su realidad, de condición, de pecado, pero él también expresa fácilmente caer en las manos de Yahvé porque es grande su misericordia, antes que en las manos de los hombres. También en este punto va Dios progresivamente educando, ¿no? David fue aprendiendo que la misericordia de Dios es más grande que la parte humana, que la parte de nuestras debilidades, que la parte de nuestra miseria, pero es reconociendo también esa presencia. Esto es lo que nosotros logramos encontrar a grosso modo lo que es en el Antiguo Testamento la misericordia de Dios. Puntos clave, recuerda que Dios quiere la vida del pecador, que el pecador se arrepienta, ¿no? Dios quiere que el malvado, que el injusto pida piedad, pida bondad y especialmente que borre su culpa, ¿no? Y luego llegamos al Nuevo Testamento, ¿no? Esa gran misericordia que la encontramos en su Hijo Jesucristo, el Verbo encarnado, el reflejo, el rostro del Padre misericordioso, ¿no? Dice Hebreos 2:17, el rostro misericordioso de Dios es Jesús, sumo y eterno sacerdote. Fácilmente lo que Jesús cuando empieza al entorno con los pecadores, exclama lo que es el reino de Dios, la gran misericordia de Dios. Fácilmente pide es que los mezquinos, los fariseos, los pecadores, ¿no? Vuelvan hacia Dios, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Proclama el evangelio de la misericordia, en la misma línea directa del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle el cumplimiento. La ley y los profetas están en ese mismo anuncio, en el anuncio de Jesús, en ese anuncio de la misericordia del Padre. Por lo tanto, todos deben reconocerse pecadores. A esa invitación, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos, que es misericordia. Para nosotros poder participar de esa misericordia, tenemos nosotros que reconocernos como pecadores. Como dice San Pablo en Romanos 11:32. Dios incluyó a todos los hombres en la desobediencia para usar una misericordia. Esta gran misericordia, como lo expresa San Pablo, como lo expresa en nuestra vida, de que todos tenemos una realidad y una condición, ¿no?, de reconocernos pecadores. Este gran reconocimiento lo hace el hombre cuando tiene autoconocimiento de sí, autoconocimiento de sus cualidades, autoconocimiento de sus fragilidades, de su vida humana y autoconocimiento de esa parte natural y que necesita el auxilio de la gracia de Dios. Por lo tanto, en Mateo 5:48 y Lucas
6:36, Jesús nos expresa cómo ser misericordioso y fácilmente el deber de ser misericordioso como vuestro Padre es misericordioso, ¿no? La misma línea que nos presenta el Antiguo Testamento. Jesús lo proclama, Jesús lo hace vivo y aquellos oyentes lo pueden escuchar de su propia voz, lo pueden escuchar en la voz de Dios. Ser misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Por lo tanto, esta ternura de la misericordia, nosotros vamos adoptando las actitudes de Jesús, es hacerme prójimo, ¿no? Con ese que yo me encuentro en el camino. Recuerden el relato de Lucas 10, 30, 37, donde el camino del samaritano. También debe llenarme de compasión con esas realidades, con esas obras espirituales de misericordia que yo me puedo encontrar en el camino. El vestir, el atender, el visitar, ¿no? Eso lo exclama Jesús en Mateo 18, 23, 35, ¿no? Y por lo tanto, tener compasión de aquellos que también han tenido compasión conmigo. ¿Y quiénes son aquellos? Fácilmente lo puedes encontrar en Lucas 18, 32 y siguiente. Por otra parte, Jesús nos dice que no tengamos nosotros que andar juzgando, ¿no? Porque como nosotros juzguemos, nosotros vamos también a ser condenados y vamos a ser juzgados. Quizás inconscientemente, de una u otra forma, nosotros emitimos juicio, empezamos nosotros a juzgar a nuestros hermanos, pero Jesús nos recuerda, el juicio le pertenece al Padre, porque recuerda la realidad de personas, tanto tú tienes la gracia de Dios como tu hermano también la tiene. Usted también puede cometer un error, su hermano también lo puede cometer. A usted se le ofrece la gracia de Dios, se levanta, se le dice ánimo, ten fe, a su hermano también se le expresan esas mismas palabras, ten fe, ten ánimo, levántate, este es el camino, ¿no? Es un Dios total, es un Dios único y verdadero que llega para todos. Por lo tanto, es donde nosotros llegamos en Lucas 15, esa expresión y este capítulo de las grandes parábolas. Y quisiera compartir con ustedes algunas técnicas espirituales y humanas de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ya conocemos este gran relato de estos dos hijos y el encuentro con su padre, ¿no? El hijo menor que le pide la herencia y el hijo mayor que se queda en su casa, ¿no? Y allí este hijo, el padre le facilita la herencia, ¿no? Nos dice en el versículo 13 que allí desperdició su hacienda viviendo en la perdición. No sabemos cuál era la intención del hijo menor, ¿no? Cuando perdió toda la parte, la herencia. Tal vez él quería disfrutar, él quería soñar por sí mismo, él quería solamente estar en un mundo apartado, ¿no? Aquí vamos agarrando sintonía. Cuando nosotros como hijos de Dios queremos tener libertad, pero enfocado en libertinaje. Cuando no queremos tener nada el estilo cristiano, sino a nuestro propio estilo como personas, ¿no? En la sociedad. Es decir, personas mundanas. Queremos vivir por sí solos. Por lo tanto, cualquiera que fuera su intención original, cuando ya no estaba sujeto a la supervisión, ¿no? Estas realidades también las encontramos hoy en día nosotros. Cuando no queremos estar bajo supervisión, no queremos estar bajo el dominio de nuestros padres, sino al contrario, queremos simplemente tener nuestra imaginación. Después de esto, el hijo mayor acusará al menor, nos dice en el versículo 30, por haber gastado sus bienes con prostitutas. Pero no sabemos hasta qué punto, ¿no? Lucas nos ofrece esta divergencia entre el hijo menor y el hijo mayor, ¿no? El hijo menor está vivo, ¿no? Es por eso que todos nosotros no queremos hoy en día asumir responsabilidades, sentimos resentimiento, ¿no? Sentimos que las cosas las podemos sostener por nosotros mismos, ¿no? Y no enfocamos también lo que es la parte espiritual. Luego de esto, en el versículo 14, ¿no? El hijo menor se ha gastado todo, ya quedó sin nada, ¿no? Esa supervisión, ese sentido de responsabilidad lo lleva ahora a tomar conciencia, ¿no? Porque se ha gastado todo, ya no tiene dinero y una gran hambre llegó a aquella provincia y le comenzó a faltar la comida, ¿no? Y este hombre mira a unos cerdos, ¿no? Los judíos no podían tener contacto con los cerdos, pero este joven reducido se ve a esta situación de servir a los cerdos, ¿no? Poner la mesa, traer su comida, aguantar sus empujones, soportar sus olores,
tolerar costumbres, envidiar su estado privilegiado, incluso envidiar su comida de cerdo, ¿no? Todo esto llevó al hijo menor. El hijo, como algunos pasajes dicen, el hijo de la perdición, pero ese mismo hijo que entró en conciencia, ¿no? A lo mejor, cuando él expresó, me levantaré e iré a casa de mi padre, muchos teólogos o estudiosos lo toman que es algo como repentino, que es una conversión que no fue en discernimiento, sino que este discurso que él dice, me iré a la casa de mi padre, ¿no? Ahí hay obreros, hay siervos, hay trabajadores y tienen que comer y yo no tengo nada aquí. Reconoce que ha gastado todo, que le ha faltado a su padre. Pero esto no admite sus pecados, ¿no? Parece más bien que, más que arrepentido, le parece algo ilusorio que esté ahí y no esté en la casa de su padre. Está preocupado más fácilmente por las circunstancias tan difíciles, ¿no? Cuando nosotros no entramos en un contacto de conversión, cuando tenemos un estado grave en nuestra vida, ¿no? En vez de nosotros enfocarnos como personas para un crecimiento humano, nos enfocamos más en el problema, ¿no? Y más cuando es pecado. En vez de buscar la sanación espiritual del pecado, me enfoco es en el problema. Listo. Si el bombillo no enciende, voy y compro otro y lo pongo. Solucionero del bombillo. Si la puerta no abre, busco otra puerta, ¿no? Pero no busco el crecimiento humano. Me quedo todavía simplemente en la parte exterior, ¿no? Si tengo un malestar, pues busco un medicamento y quedo sanado. Pero el crecimiento espiritual, el crecimiento del alma, el crecimiento de la palabra de Dios, ¿no? Cuidado con las conversiones repentinas en tu vida de simplemente ver lo exterior, ver simplemente los problemas, no canalizar el pecado y buscar una sanación espiritual. Y levantándose en el versículo 20 nos dice, vino a su padre, ¿no? El hambre se convierte en instrumento de salvación para este hijo menor, ¿no? Ese problema que has detectado, recuerda lo que compartíamos ahorita anteriormente. No te quedes simplemente en la parte exterior. Ese problema, ese pecado que has puntualizado, si llegó repentinamente, pues repentinamente lo busca como ese canal de salvación, de un encuentro con Dios. Porque Dios usa frecuentemente enfermedades, problemas, adversidades, crisis, inconvenientes para ver de qué estamos hechos nosotros, para considerarnos, ¿no? Para volver a retomar su gracia en nuestra vida. En la mayoría de los casos, nosotros provocamos nuestra propia miseria, pero Dios siempre está listo para remediar nuestra miseria con su amor y con su gracia. Cuando finalmente se atreve a creer que este es su hijo, ¿no? En la condición del padre, su corazón se llena de compasión y sus ojos con lágrimas. Estos son lenguajes que nos ofrece la Sagrada Escritura, que son la paternidad que Dios usa para con nosotros. Compasión, alegría en el corazón al ver a un hijo, un pecador que se arrepiente, alguien que vuelve, ¿no? Qué gran alegría siente Dios por todo esto. Qué alegría sentimos nosotros cuando perdonamos a un hermano, cuando perdonamos una falta, cuando perdonamos una falla. ¿Cómo nosotros lo hacemos? ¿Lo hacemos simplemente a plena vista por el perdón, por la misericordia, o lo hacemos simplemente por un juicio de vanagloria, ¿no? Sin poder contenerse, ¿no? El padre hace a un lado toda la dignidad. Los hombres en este tiempo no podían correr y este hombre corre y abraza a su hijo, quien tuviera miedo de que estaba muerto. En este momento lleno de gracia, que se hace esta parábola tan amada, la misericordia del Padre, ¿no? Por lo tanto, de ese correr que deja a un lado la dignidad, es porque tiene un hijo que recibir, ¿no? Este es un momento de resurrección para este Padre, es un momento del gozo de Dios, es la alegría de que alguien ha vuelto a casa. Su acto también brota de un momento secundario, dejar claro a su familia, a sus siervos, esclavos y vecinos, que el joven ha vuelto a casa, ¿no? Porque era la relación. Los vecinos y la familia no podían rechazar al hijo si el padre no lo rechazaba. Y como el padre hace ese agradecimiento, lo acoge, le ofrece gracia, ofrece unas virtudes, unos buenos hábitos en el entorno de la comunidad, en el entorno de la villa, por lo tanto, la familia tenía que aceptar también al hijo. Inmediatamente, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios toma decisiones, Dios toma la iniciativa, así como el Padre toma decisiones, ¿no? Vistan a este joven, denle de comer, pónganle el mejor anillo, ¿no? Busquen el ternero, ¿no? Dios toma iniciativa.
Por lo tanto, en estas iniciativas del amor de Dios llega a la perfección de nuestra vida siempre y cuando tengamos un crecimiento gradual, ¿no? No importa tanto el entorno, porque en estos momentos nos vamos a encontrar más adelante en el entorno del hijo mayor, ¿no? El padre que manda a vestir a su hijo, ¿no? Las ropas, el anillo y las sandalias hablan de la dignidad de la misma manera que un buen traje de seda de hoy en día. Esto hace la dignidad de que pertenece a una familia. El que ha rechazado todo lo que tenía en la casa del padre se va para otro sitio, el padre le vuelve a revestir de la dignidad. Nosotros cuando sentimos que perdimos la gracia de Dios, cuando sentimos que no tenemos nosotros oportunidad en la misericordia, Dios nos reviste a cada uno de nosotros. Pero has hecho el paso del hijo menor, te has dado cuenta de todo lo que has desperdiciado de la gracia de Dios, has tomado conciencia de tu pecado, has tomado tus comportamientos en tu familia, tu relación con tus padres, con tus hermanos, que es lo que tienes que volver hacia Dios, ¿no? En ese entorno de la misericordia del Padre. Por lo tanto, es que los siervos, ¿no? Los trabajadores no usan trajes, no usan túnicas, no usan anillos, ¿no? Usan simplemente ropa en señal de que son siervos y Dios los reviste de dignidad. Todos somos revestidos de la dignidad de los hijos de Dios, pero en nuestra fe Dios quiere que el hombre responda, ¿no? La de fe es para nosotros a herirnos, más creer es herirnos, es tomar conciencia de que Dios nos ha elegido, Dios nos tiene presente en una llamada y Dios nos quiere destinar a algo, ¿no? Y siempre la fortaleza y la misericordia de Dios. Dios no nos deja solos, Dios siempre nos acompaña con sus virtudes. Algunos piensan, ¿no?, que los símbolos del anillo, de la ropa, de la sandalia, pertenecen a la dignidad del Padre también, ¿no? Pero son temas de estudios más históricos en la Biblia, estudios teológicos, pero en esta parte queremos buscar el crecimiento humano de cada uno de nosotros. Aquí está la diferencia, ¿no? Muchos pensarán, ¿y por qué el sacrificio no fue un ovejo? ¿Y por qué manda a matar el becerro más gordo? Porque es un momento especial, un momento de resurrección, un momento de acogida, un momento de encuentro, ¿no? Un momento de compartir con toda la comunidad, no simplemente la familia pequeña, ¿no? El Padre integra, involucra a toda la comunidad. Esto hace Dios. Dios toma la iniciativa, pero Dios también involucra, ¿no? Cuando te ofrece la misericordia a ti, usted dice, es algo personal, Dios conmigo, pero tenemos a alguien que involucrar. Tienes que ofrecer esa misericordia, esa alegría, esa experiencia de fe que has tenido con Dios, de ese acogimiento que Dios ha hecho contigo, hay que celebrarlas con los hermanos, ¿no? Los sacramentos en la iglesia, la piedad popular, el caminar, ¿no? De que alguien se confiese, alguien ha vuelto a Dios, alguien hizo la comunión, alguien fue bautizado, alguien tuvo un cumpleaños en la casa, una graduación. Todos son momentos festivos y de crecimiento en la familia en la gracia de Dios, ¿no? Por lo tanto, llegamos al punto del hijo mayor. El hijo mayor se enoja, ¿no? La ironía de la vida, ¿no? El que estaba afuera está adentro, ¿no? Y el que está adentro estaba afuera. Pero fácilmente la diferencia está en que el hijo menor estaba abierto al padre, pero el hijo mayor endureció su corazón, ¿no? Por la envidia, le saca en cara, yo que he estado contigo, no me has dado nada, ¿no? Este que está desperdiciando tu dinero, se fue y ahora vuelve. ¿Y cómo me tratas a mí? Me has humillado delante de mis vecinos, delante de los trabajadores, ¿no? Él siente enojo, siente ira, siente rabia, ¿no? Pero y por tanto, esta rabia no se dirige ni al padre ni al hermano, ¿no? Dice, tú, ¿no? Este que ha vuelto, ¿no? Cuando el corazón está duro, cuando el corazón no quiere recibir la misericordia de Dios, pensamos simplemente como humanos. Se nos olvida nuestra propia misericordia, se nos olvida que somos hijos de Dios, que tenemos el entorno, que podemos levantarnos, ¿no? Y en el versículo 32, ¿no?, para seguir en esa misma sintonía, nos dice que el Padre manda a hacer una fiesta porque alguien que estaba muerto ha vuelto a la vida, ¿no? Tú siempre has estado conmigo aquí, ¿no? Tú siempre estás cerca, ¿no? Pero esa cercanía que el Padre le hace ver a los dos hijos, ¿no? Le ofrece la gracia, Él no hace divergencia, Él le dice, tú eres mi hijo bueno y tú eres mi hijo malo. Le dice, ustedes dos son mis hijos, yo le ofrezco gracia, pero ustedes dos tienen corazón diferente, tienen formas de pensar diferentes, pero ustedes Dios pertenecen como hijos de Dios, ¿no? Esta gran diferencia también en la misericordia de Dios.
saber compartir la misericordia con mi hermano. A pesar de que ese piensa diferente, no está excluido de la gracia de Dios, de esa gracia habitual, de esa gracia cotidiana, ¿no? El problema, por supuesto, está que el hijo mayor no ama al hermano menor. Hay alguna duda de que ame al padre, incluso alguna duda de que se ame a sí mismo, ¿no? Miren las características tan fuertes que nosotros hacemos como humanos, ¿no? Cerramos nuestro corazón, no amamos, ¿no? Preferimos vivir nosotros mismos, ¿no? Aquellos que dicen, vivo yo solo, existo yo solo, no me importa mi entorno. Yo adoro a Dios aquí, estoy con Dios, estoy con mi fe, ustedes me quitan la paz, ¿no? Eso no es una persona en crecimiento, es una persona estancada que piensa por sí misma, ¿no? Es una persona que no ha tenido sanación espiritual del pasado. Jesús ciertamente relata esta parábola hacia los fariseos y hacia los escribas, ¿no? Se creían los mejores, ¿no? Se creían, como nosotros decimos, los mejores en el conocimiento, los mejores que cumplen la ley, los que quieren estar en el primer sitio, los que quieren estar en los puestos, ¿no? Son ellos, ¿no? Como ellos hacen las cosas perfectas, no toleran que alguien cometa un error, ¿no? Este es el tratar de Jesús con ellos, que les hace ver que el Dios que ellos cumplen en la ley y en los profetas es el mismo Dios que ellos consideran de último, es el Dios primero para cada una de las personas, ¿no? Y por lo tanto Jesús les está invitando a ellos de que abran su corazón a la misericordia, pero que la pongan en práctica con sus hermanos. El Papa Francisco, ¿no? Luego de compartir estos temas del Antiguo y el Nuevo Testamento de lo que es la misericordia, Papa Francisco nos hace esa referencia de ese lenguaje bíblico de Dios, ¿no? El lenguaje bíblico son las palabras que se expresan cuando decimos Dios ama, Dios abraza, el Padre levanta, ¿no? Es ese lenguaje espiritual de Dios con el hombre, ¿no? Dice que el abrazo y el beso de su papá lo hacen entender que ha sido siempre considerado hijo, ¿no? No lo excluye, ¿no? Es importante esta enseñanza de Jesús. Nuestra condición de hijo de Dios es fruto del amor del corazón del Padre. No depende de nuestros méritos, de nuestras acciones. Nadie nos puede quitar esta condición de hijo de Dios. Nadie nos puede quitar el corazón del Padre. Nadie nos puede quitar el corazón de Dios en nuestra vida. Es una dignidad que todos tenemos, ¿no? Pero esa dignidad se vuelve a revestir. Eres bautizado, has perdido esa gracia porque has crecido, ¿no? Has perdido la sintonía con el sacramento de la confesión, es tu decisión de ir a buscar el sacramento de la confesión. Es tu decisión de ir a buscar la misericordia. Le has cerrado la puerta a sus hermanos, a tu familia, ¿no? A tus padres. Es tu decisión volver a abrir la puerta, abrazarlos, quererlos, amarlos, ¿no? ¿No te gusta cuidar a los enfermos? En tus manos está buscar las obras de misericordia y de caridad de cuidar los enfermos. La elección y la iniciativa que parte de Dios las pone en nuestras manos para que sean ejecutadas con la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Papa Francisco continúa en esa catequesis, sino que piensa también en la mamá, en los padres, ¿no? Cuando ven a sus hijos alejarse, que toman caminos peligrosos, ¿no? Cuidado con todos que somos hijos, ¿no? Esa condición y esa virtud, los buenos consejos de los padres, ¿no? A veces los hijos juzgamos a nuestros padres, los condenamos, no queremos sanar ese pecado, no queremos ofrecer misericordia. Y a veces en esa línea sanguínea, espiritual de nuestros padres, cuando no perdonamos a nuestros padres y Dios nos perdona, nosotros cometemos ese mismo error que nosotros estamos señalando a nuestros padres. Lo mejor y lo más sano es tomar el buen camino de la vida, el buen consejo de nuestros padres. Piensa también en los párrocos y en los catequistas, que a veces se preguntan si su trabajo ha sido en vano. Ningún trabajo en vano, ¿no? Toda la vida en la iglesia, en las parroquias y en la familia es un aprendizaje. Aprende a ver lo bueno de la vida, aprende a ver las buenas virtudes, aprende a ver la enseñanza que el Señor te concede. Pero también considera a las personas que están en la cárcel, ¿no? Parece que su vida se ha terminado o cuando realizan elecciones equivocadas y no logran mirar el futuro. Cuando las personas están en este entorno, ¿no? El Papa Francisco le invita a ver la vida futura, a ver la vida en la Pascua. Es la gran misericordia, ¿no? Es el gran momento escatológico, es el gran momento de la parucía, de esperar esa gran venida del Señor. Que nunca pierdan la esperanza, es decir, la misericordia va llena de la gracia de Dios, va llena de la fe, pero la misericordia también va llena de esperanza, de alegría y de gozo, de que un momento en particular va a llegar. A todos aquellos que tienen hambre de misericordia y de perdón y creen de no
a todos aquellos que tienen hambre y misericordia de Dios, ¿no? Y que también piensa que no la tienen, el Papa Francisco le hace esa invitación, todos somos agraciados. Por lo tanto, nos da una característica del hijo mayor y dice que no dice jamás padre, no dice jamás hermano. Piensa solamente de haber permanecido siempre junto al Padre y de haberlo servido. A pesar de ello, jamás ha vivido con alegría esta cercanía, ¿no? Eres hijo de Dios, tienes una vida activa en la iglesia, en tu familia, te gusta rezar, te gusta leer la palabra de Dios, pero no te gusta alimentarte en el crecimiento, ¿no? Proyectas las oraciones, proyectas tu vida, proyectas la palabra de Dios para tus hermanos, ¿no? En la condición de pecados de ellos, pero no miras tu vida, no miras tu entorno, no miras tu crecimiento, ¿no? Hay que tener cuidado en esto, ¿no? La cercanía con Dios es para tener un crecimiento con Dios y es para ofrecerla, ¿no? Recuerda siempre esa palabra, hacia Dios y hacia mis hermanos, volver hacia Dios y volver también hacia mis hermanos. Esta es la gran cercanía y la expresión que el Señor nos concede, ¿no? Los justos, estos que se creen justos, tienen también necesidad de misericordia, ¿no? El hijo mayor también necesita la misericordia de Dios. Y a veces nosotros le cerramos la puerta, cerramos las ventanas del corazón, cerramos los ojos de nuestra fe, cerramos el oído de la escucha a nuestros hermanos. Ellos también tienen necesidad de misericordia. La misericordia total y perfecta es en Dios. En el hombre, en la persona de los hijos de Dios, crece de una forma gradual, ¿no? Este hijo representa a nosotros cuando nos preguntamos si vale la pena trabajar tanto si luego no recibimos nada a cambio, ¿no? Esto se ve hoy en día mucho, ¿no? Nosotros decimos, le ofrezco misericordia a aquel que me ayudó. A aquel que me ayudó, no le ofrezco la ayuda. No le hago favores, no le ofrezco conocimiento, no le ofrezco fe, no le ofrezco ni agua. Al contrario, hermano, recuerda, si el Señor te ha brindado misericordia a ti, brinda a tus hermanos. Brinda tu experiencia y tu historia de vida. A los padres les invitaría que le cuenten a sus hijos esa historia particular, esa gran misericordia que Dios ha tenido con ustedes en su matrimonio natural, en su matrimonio como sacramento, bendecido por Dios, a todos aquellos que profesan alguna fe particular diferente a la que nosotros, o en mi persona particular, puedo profesar como sacerdote católico. Les invito también que este tema lo compartan con sus hijos. Cuando los padres le brindan a sus hijos esta misericordia, nuestra sociedad, nuestra iglesia será diferente. Escuchen a sus hijos y los hijos aprendamos a escuchar a nuestros padres. Que este gran instrumento de la misericordia de Dios siga en nuestras vidas. Así que, apreciados hermanos, es un placer haber compartido con ustedes este gran tema de la misericordia. Nos pueden dejar sus comentarios, ¿no? Les invito a que no se pierdan ninguna parte del tema. Vayan llevando las líneas, la misericordia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el de compartir una parábola, compartir lo que nos dice el Papa Francisco y cómo se fue asociando tanto a nuestra vida de crecimiento humano y el crecimiento espiritual. Muy pronto estaremos compartiendo también en este mismo canal lo que es la sanación del pecado. Y les concedo la bendición de Dios Todopoderoso, ese Padre que es misericordia en la persona de su Hijo y santificado en la gracia del Espíritu Santo, que es la gracia del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido día para cada uno de ustedes. Que tengan una feliz jornada. Que el Señor les bendiga.